Bien, gracias por atender esta presentación. Soy Juan Perote Peña de la Universidad de Zaragoza y voy a presentar esta contribución titulada Fomento del pensamiento crítico sobre sostenibilidad, una experiencia docente de aprendizaje colaborativo y asistida por inteligencia artificial. Bueno, como introducción, esto va a ser es una experiencia práctica que hice en marzo del 2024 y la implementé con estudiantes de una universidad holandesa. Es una experiencia de aprendizaje colaborativo en grupos cruzados en dos etapas. Entonces, en una primera parte, se divide el tema explicado, el proyecto, en partes constituyentes. Esto, pues, en general pueden ser casos particulares, pueden ser ejemplos, aplicaciones concretas. En el caso concreto de la experiencia práctica fueron 3 casos de estudio relacionados pero diferentes. Cada uno se asignó aleatoriamente a grupos de estudiantes, a 3 grupos de estudiantes, y tras un determinado análisis basado en las preguntas que se les hicieron, la experiencia duró 3 días, o sea que esto fue ya el segundo día, pues se inició la segunda etapa de síntesis, donde se formaron nuevos grupos cruzados en el sentido de que se componían de un estudiante de cada uno de los grupos anteriores. Y esto pues se hizo para maximizar la probabilidad de que hubiera una interacción productiva entre ellos y que la reflexión fuera lo más rica y productiva posible. Bueno, pues lo que vamos a contar aquí básicamente consta de dos partes. Primero, una justificación teórica de este tipo de experiencias colaborativas en grupos cruzados y lo hacemos con una simulación de un modelo computacional que trata de simular la experiencia del aula, pero es un modelo, digamos, epistémico donde hacemos una sociedad ideal, o sea, lo hacemos una simulación de esta formación de grupos y justificaremos que estos grupos concretos que proponemos pues dan, digamos, maximizan la probabilidad o tienen una probabilidad alta de generar, de llegar a una conclusión, digamos, correcta, que es algo que en este modelo nosotros podemos comprobar. Y después pasamos a la experiencia concreta de innovación docente, la describiremos, que tuvo lugar con 15 estudiantes y fueron del grado técnico en Administración de Empresas de la Holland University of Applied Sciences, aprovechando pues una semana internacional que tuvieron en marzo del 2024. El título concreto de la experiencia era Knowing Humans to Improve Firms' Decisions, a Naturalistic Approach to Business Ethics, en marco de aplicaciones de ética de los negocios a la sostenibilidad, a diferentes tipos de sostenibilidad, de hecho. Bueno, rápidamente, los objetivos y la metodología. Bueno, pues el objetivo es examinar las propiedades de aprendizaje colaborativo, que es una especie de trabajo en equipo en los estudiantes, pero interactuando en grupos cruzados. Entonces vamos a ver qué ventajas tiene tanto en esta experiencia práctica como a nivel teórico con estas simulaciones. Se supone que fomentarían el que consigan conexiones lo más ricas y productivas posibles en problemas que son multidimensionales, aparentemente diferentes, pero claro, esto necesitará una supervisión importante del profesor para que no se pierdan, no divaguen y no se formen las conexiones adecuadas. Y eso ocurriría en la segunda etapa de síntesis y generalización. Bueno, en la metodología haremos la justificación teórica con este modelo computacional epistémico que lo programamos con NetLogo, pero puede programarse de muchas maneras. Y casi que voy a empezar, al revés de lo que está aquí, voy a empezar por la experiencia docente y luego pasamos rápidamente al modelo computacional. Entonces, la experiencia docente tuvo lugar durante 3 días en esta Semana Internacional que ya he mencionado. En el día 1 se presentó a los estudiantes primero una mínima base teórica sobre temas de sostenibilidad y se presentaron las líneas generales de estos 3 casos de estudio a todos ellos.
sobre conflictos de sostenibilidad de diferentes tipos, que típicamente afectaban a empresas y a los stakeholders afectados por ellas. Se les facilitó una documentación pues, bastante extensa, adecuada, sí, y también se les formularon una serie de preguntas que en la primera etapa de análisis pues, tenían que responder. En esta primera etapa se dividió a los estudiantes en 3 equipos de 5 estudiantes, y a cada uno se les asignó uno de los casos. Entonces tenían que trabajarlo. Para eso tuvieron pues todo un día, porque al día siguiente pues se volvían a reunir y era cuando tenían que llegar a conclusiones y compartirlas con el resto de la clase. Mientras en el trabajo en el aula, pues el profesor también proporcionaba asistencia y trataba pues de resolver cualquier problema, cualquier atasco que pudiera surgir, incluido también una cierta orientación hacia diferentes teorías éticas que se podían aplicar a temas de sostenibilidad. En el día 2, pues los 3 equipos presentaron sus resultados al resto, respondieron a las preguntas y se inició la segunda etapa, la etapa de síntesis, donde de manera aleatoria pues se cogió un estudiante de cada uno de los grupos, se juntó con otro de cada uno de los otros 2 grupos, de forma que se formaron 5 grupos de 3 alumnos cada uno, donde cada uno de ellos había estudiado uno de los casos de estudio originales. Entonces, la nueva tarea consistió en enfrentarse a una nueva serie de preguntas que incidían sobre las conexiones entre los 3 casos, las similitudes en términos básicamente de sostenibilidad, que era el eje, el eje que estructuraba todos los casos, y se trataba de que encontraran hicieran esas conexiones de en qué sentido eran similares o no y en qué sentido podían tener las mismas soluciones, las mismas intervenciones posibles. Finalmente, en el tercer día, cada uno de los grupos pues, de la segunda etapa formaron un comité, llegaron a conclusiones, tenían que hacer un consenso, cada uno de ellos, y las presentaron al resto de los estudiantes también en una aula grande. Ese fue el último día, donde ya se terminó la experiencia. Brevemente voy a dar alguna idea sobre qué tipo de casos se trabajaron. El primer caso era un caso de sostenibilidad medioambiental, el caso de la eutroficación, de la polución en concreto del Mar Menor, del Mar Menor en la costa española. Se les dio información de diferentes tipos sobre el tema, de cómo pues, digamos, los vertidos procedentes de la agricultura pues, habían generado este proceso de eutroficación y colapso en el año 2015-2016 del ecosistema, digamos, de las praderas submarinas del Mar Menor. Y después se les hicieron una serie de preguntas, identificar los problemas con el objetivo de revertir el problema de la degradación medioambiental. Se les preguntaban si el cambio en los precios de los apartamentos turísticos podría corregir en parte el problema de estas externalidades. Se les planteaba también el problema de si otorgar una personalidad jurídica a estos entes medioambientales podía ser una solución, y que ellos mismos diseñaran alguna posible estrategia de solución. El segundo caso hacía referencia a otro tipo de sostenibilidad, a otro tipo de bien colectivo, que en este caso era el capital social que se generaba en comunidades que estaban estresadas en el sentido de sufrir, tanto beneficiarse como sufrir el proceso de gentrificación, de llegada masiva de turistas, y en concreto turistas, básicamente turistas de borrachera. Elegimos el caso de Magaluf, cerca de Palma, donde causaban pues, determinados problemas, aparte de la subida del precio de los alquileres, y eso había afectado a la comunidad y a las redes de ayuda mutua, que es básicamente el tema de la gentrificación. Tipo de preguntas que les hacían, pues bastante parecidas, pero en el nuevo contexto de este capital social afectado por el problema de la gentrificación. Problemas similares, y que también ofrecieran o propusieran soluciones. Finalmente, el último caso hacía referencia a un capital, tecnológico o intelectual basado en las patentes. Las patentes farmacéuticas, y en concreto elegimos a PharmaMar, esta empresa española de patentes de patentes biológicas, también de temas submarinos. Bueno, se les dio documentación y otra vez las mismas preguntas, pero en este caso se trataba de un ecosistema intelectual
de conocimiento que se había generado, hasta qué punto podría, se debía privatizar, se generaban incentivos adecuados con el sistema de patentes. Entonces, finalmente, la idea era que buscaran las conexiones, estos tres tipos diferentes de capital y la sostenibilidad de ellos, los requisitos, lo que requerían para ser sostenibles en el tiempo. Vale, resultados y conclusiones. Bueno, la experiencia docente ya lo he comentado. Voy a la justificación teórica, que la he dejado para el final. Entonces voy a correr rápidamente el modelo que tengo aquí. Ya he dicho que esto es el programa NetLogo, pero bueno. Bien, la interfaz es muy sencilla. Le voy a dar el setup. Entonces lo que ocurre es que tenemos estos 15, estos cuadrados son cada uno un estudiante, y cada uno de ellos recibe una señal sobre si es correcta o no la conclusión. Entonces esto está, digamos, parametrizado por estos slides que tenemos aquí. Entonces nosotros podemos controlar el grado en lo que los estudiantes en grupos van aprendiendo sobre el problema. Porque nosotros sí que sabemos que en este caso la solución correcta es correcta o incorrecta, sabemos que es correcta. Cada uno recibe una señal con una determinada probabilidad de verdadero o falso, y la conclusión final es se forman grupos en dos fases. Primero se forman grupos de 3, 5 grupos de 3. En cada uno de ellos, por mayoría, agregan la información que reciben los 3. Pueden ser señales, las señales pueden ser correctas o falsas, dependiendo de la probabilidad que viene dada por estos parámetros. Y en una segunda etapa se forman grupos de 5 y otra vez se vuelve a agregar la información original de las señales. Entonces, lo que queremos comparar es, voy a correr el programa, las dos posibilidades de un grupo estructurado donde, como hicimos en la experiencia práctica, se escoge un estudiante de cada caso de estudio, de cada problema, y forman grupos, o se hacen completamente al azar. En la segunda etapa se forman completamente al azar. Y aquí abajo en este gráfico tenemos, al correr estas simulaciones, en rojo sería el error acumulado que consigue el grupo estructurado como lo hicimos nosotros, uno de cada, en la segunda etapa, un estudiante de cada uno de los grupos anteriores, y en azul grupos hechos random, de tal manera que pudiera ser que hubiera más estudiantes que habían estado en un único grupo anteriormente. Bueno, pues esto requiere muchas simulaciones para sacar conclusiones un poco estables. En general parece que el grupo estructurado, como lo hemos hecho nosotros, tiene cierta ventaja a nivel informativo. Pero claro, esto requiere un estudio pues con mucho trabajo. Aquí tenemos la línea roja, es el error acumulado del grupo estructurado, y el azul del otro grupo. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, si acaso voy a volverlo a correr otra vez. Vamos a ver. Generamos una nueva estructura de grupos en random y lo comparamos con el grupo estructurado. Entonces se vuelven a generar bueno, también podríamos cambiar aquí estos parámetros. El error acumulado. Aquí vemos que el grupo random tiene un error acumulado mayor, que se dispara bastante por encima. Pero también esto depende un poco, hay que hacer muchas simulaciones para llegar a conclusiones seguras. Bueno, pues esto se trata de justificar esta forma didáctica de operar con grupos colaborativos y hacer un análisis pues, más científico que nos pueda aportar información de por qué es más beneficioso formar los grupos de esta manera. Bueno, pues básicamente esto era todo lo que tenía que contar. Muchas gracias por su atención.